Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Somos noticiaselvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Ya estamos listos para revisar las informaciones. Yo soy Alix Hernández. Comenzamos con las páginas web. El Nacional, canciller paraguayo, no aceptaremos chantajes de Venezuela. Eladio Loizaga se refirió a la amenaza de demanda de PDVSA a la estatal paraguaya Petropar. Parlamento Europeo pide al gobierno respetar proceso para hacer revocatorio este año. El Universal, MUD, tenemos más de 1.300.000 firmas aptas para el revocatorio. En la gráfica vemos a Chugo Torrealba, la Mesa de la Unidad Democrática, en voz de su máximo representante. Unión Radio, Parlamento Europeo pedirá este miércoles la liberación de los presos políticos. Globovisión, repite la información, Parlamento Europeo pedirá la liberación de presos políticos en Venezuela. También vemos abajo, oposición no pudo llegar al CNE. Panorama. Comenzó reunión entre representantes de la MUD y directiva del CNE, esto fue esta tarde. El Tiempo, vemos el calendario de racionamiento y dice usuarios, racionamiento eléctrico impide planificar tareas en el oriente del país. UNASUR expresó su apoyo al diálogo en Venezuela. El Impulso, opositores llegan al CNE para sostener reunión con rectores. En la gráfica vemos abajo privados de libertad 3 funcionarios del SAIME por hechos de corrupción. Cerramos con CNN. Clinton ya tiene los delegados para ser candidata. 96 años después de que las mujeres obtuvieron el derecho a votar en Estados Unidos, una mujer podrá llegar a la Casa Blanca y vemos a Hillary Clinton en la gráfica. Seguimos con otras informaciones que destacan. ONG venezolanas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escasez y desabastecimiento de medicinas en Venezuela. Infobae, violencia sin fin, 52 saqueos y un muerto en Venezuela. Un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social detalló que en mayo hubo una escalada en todo el país. Este lunes murió una mujer en medio de disturbios en Táchira. Tal cual, Brasil quiere enviar ayuda humanitaria a Venezuela. En la gráfica leemos, una señora tiene un cartel que dice: en Venezuela no hay nada. Continuamos revisando lo que sucedió hoy. La Mesa de la Unidad Democrática realizó una movilización desde Bellomonte hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir que se informe sobre los puntos de validación de firmas necesarios para la activación del referendo revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro. A las 11 de la mañana, la movilización opositora partió desde la estación del metro de Bellomonte en Caracas para dirigirse al centro de la ciudad. Sin embargo, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a los manifestantes frente a la Universidad Bolivariana de Venezuela en Los Chaguaramos. Gas pimienta y bombas sonoras fueron algunas de las medidas que los cuerpos policiales tomaron contra los manifestantes para dispersar la movilización. El equipo de Noticias El Venezolano TV estuvo allá y aquí está su reporte. Escuchemos. ¿Qué le pide usted al gobierno con esta concentración, señora? Que se vaya. Yo estoy aquí porque quiero sacar a Maduro, chicos. Aquí estamos por un revocatorio, por la falta, por la inseguridad, falta de medicamentos, falta de alimentos. Aquí nos estamos muriendo. Si no es de hambre, nos mata el hampa. ¿Y el medicamento dónde está? Los venezolanos no merecemos esto que estamos viviendo, chicos. Este es un régimen que nos está ahogando, nos está asfixiando. ¿Llegarán al CNE? Claro que vamos a llegar. La Constitución así lo dice. Y vamos a llegar al CNE. Obvio no, aquí yo estoy porque yo quiero mostrarle a los jóvenes que debemos luchar por ellos, que de aquí donde tenemos futuro, que no nos debemos ir a otro lado a buscar lo que tenemos ya en nuestra tierra, en nuestra linda Venezuela. Escucharon, ahora el diputado Julio Borges también estuvo entre los presentes y nos ofrece su opinión. ¿Qué significa este retroceso de toda la gente? No, lo que estamos buscando, como hicimos la otra vez, es buscar, si nos cierran la puerta, buscar una ventana para meternos hacia la autopista. Es lo que estamos tratando de hacer ahora. Pero todas las salidas están bloqueadas igual. Bueno, hallaremos algunas. La salida al final es el referéndum revocatorio. O sea, seguimos caminando. Totalmente. ¿Qué pasa con la... Julio, ¿qué pasa con la agachada y la no violencia, que es mundial? Si todos nos agachamos. Bueno, vendrá. Tenemos que hacer muchas cosas hasta lograrlo. Ok, gracias. Consultamos la opinión del diputado Richard Blanco. Esto fue lo que nos dijo. ¿Van a llegar al CNE como tal la marcha como la tienen planeada? Bueno, si no nos atacan los funcionarios de la policía que fueron ordenados por el alcalde vago, ausente, irresponsable y corrupto del municipio de Libertador, no hay ningún tipo de inconveniente. Nosotros venimos pacíficos, sin armas, venimos dictando consignas, así que en bien del país es preferible que el Consejo Nacional Electoral dé la fecha de una vez de validación. Muchas gracias.
La diputada Delsa Solórzano se pronunció. Diputada Delsa, con respecto a esta concentración, ¿qué le piden ustedes al CNE? Bueno, el CNE tiene que cumplir con los lapsos que establece la Constitución. La Constitución es clara en que al cumplirse la mitad del periodo y recogerse el número de firmas que allí establece, inmediatamente tiene que hacerse referéndum. No le estamos pidiendo al CNE nada distinto a lo que establece la Constitución. Ya hoy tendría en directorio que acordarse la fecha para la validación de firmas y si los lapsos se cumplen de manera estricta, como dice el reglamento, deberíamos estar realizando referéndum para octubre. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, ofreció un balance de la jornada, donde resultó nuevamente agredido por efectivos policiales con el uso directo de gas pimienta sobre su rostro. No hay ninguna razón para que no se dé el revocatorio. Y eso lo sabe el gobierno, lo sabe el Consejo Nacional Electoral. No puede ser la explicación que estaba yo escuchando, es que a las 3 hay una reunión. ¿Y cuántas veces han dicho que hay una reunión y la suspenden? La última reunión del jueves la suspendieron era a las 3 de la tarde, la suspendieron a las 2:55. Y que le había picado un mosquito. Por favor, estamos hablando de un país, no estamos hablando de un grupo. Ese es el problema de este gobierno, que cree que resuelve las cosas en una cúpula. Diputado, ¿qué le dice? Capriles, el despliegue policial y el 23 de mayo de los colectivos. Bravo por mantenerse, porque la oposición se mantenga en el diálogo. Es una posición No, yo no me única pongo de bravo. Capriles. ¿Quién dice que yo me pongo bravo? Yo cuando tengo que subir el tono lo subo, esa es mi forma de ser, yo no me pongo bravo. Eso no es un tema de ponerse bravo. Yo sí creo que las reflexiones cuando hay que hacerlas para fortalecer, no para debilitar. Y creo que lo hemos logrado. Así como cuando en febrero presentamos el revocatorio, ¿se acuerdan? Y todavía había, bueno, hoy el revocatorio es un clamor nacional. Bueno, así son las cosas a veces. Hay que sortear. No se sigan el gobierno que sueña con que la unidad se va a dividir. No, la unidad no se va a dividir. Bien, parece que la movilización surtió efecto. La MUT se reunió con representantes del CNE. Las fechas tentativas para validar las firmas estarían entre el 16 y el 20 de junio, así lo afirmó este martes el Coordinador Nacional de Asuntos Electorales de la Mesa de la Unidad Democrática, Vicente Bello, al referirse a los puntos de validación de las rúbricas para la activación del referendo revocatorio en contra del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Tendríamos los detalles de dónde, cuáles centros, cómo sería el proceso, los horarios y los detalles del informe del análisis que hizo el CNE de las firmas, reiteró Bello. Asimismo señaló que este mecanismo constitucional debería estar convocándose a finales de año, a pesar de los retrasos. Los tiempos sí dan para que el revocatorio se active entre septiembre y octubre, finalizó. Bien, y ahora vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta con mucho más de noticias en venezolano.tv.com.be. Continuamos. Los colectivos de la parroquia 23 de enero difundieron un comunicado a través del cual aseguraron que se reunieron con el vicepresidente Aristóbulo Istúriz con la intención de mostrar pruebas contra el director de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana, general Eduardo Serrano Díaz, a quien acusaron de haber detenido a miembros de los movimientos sociales. Según el comunicado, en la reunión, los colectivos también habrían solicitado la destitución de Serrano Díaz, al que califican de derecha, y habrían ratificado su irrestricto apoyo al presidente Nicolás Maduro. El texto fue emitido a las 8:55 de la noche del 6 de junio, una hora después de finalizada una protesta que mantuvo cerradas varias calles el 23 de enero durante la tarde. El analista político Nickmer Evans, conductor del programa Visor País, que se transmite por nuestra señal, evalúa esta situación y sus posibles implicaciones desde su punto de vista. Escuchemos. Mientras haya desabastecimiento y se profundice esta situación, va a haber protestas. Pero estas protestas no son estas protestas que vamos a ver. Vamos a buscar en efecto Cocuyo. Colectivo Tres Raíces cierra acceso el 23 de enero y pide destitución de jefe policial. Hay que aclarar que estas protestas de un colectivo en el 23 de enero,
no entra en el marco de las protestas ciudadanas que se están desarrollando todos los días. Lamentablemente, los medios de comunicación internacional toman esta protesta, que no es una protesta, es un acto de desobediencia civil armada por parte de un colectivo armado que no representa a los colectivos de este país, porque la mayoría de los colectivos de este país no solamente están desarmados, sino que hacen trabajo social, reúnen a gente honesta, gente que tiene un criterio y un ideal fundamental de transformación del país, que incluso son colectivos productivos, por lo que este colectivo no podemos llamarlos los colectivos. Y segundo, si ustedes del colectivo Tres Raíces puedan tener alguna razón para protestar en contra del comando policial de la zona, porque capturaron a alguno de sus cuadros políticos, vayan a saber por qué, porque ustedes no lo han transmitido de manera adecuada. ¿Son presos políticos por ser cuestionadores del proceso revolucionario? ¿O son presos por ser delincuentes, pero que forman parte de su colectivo? Es importante que lo aclaren, yo no lo estoy juzgando, no sé la razón, no la han comunicado, no la saben expresar, pero eso no les da, ninguna de las dos cosas les da razón para que ustedes tomen las calles el 23 de enero, con armas en las manos. Y eso además también demuestra ausencia total de gobierno, anarquía, anomia absoluta. Y sobre eso además perjudicar al resto de los habitantes del 23 de enero a quien ustedes supuestamente se deben. Hay que desmitificar el asunto de que todos los colectivos están armados en el país, pero también hay que castigar y sancionar a aquellos que en exceso y en abuso, de manera ilegal, de manera ilegítima, cometen acciones que atentan en contra de los habitantes del 23 de enero en nombre de nada, porque al final ni siquiera pueden transmitir exactamente cuál es su lucha. Podríamos ser solidarios con una lucha si detienen a esos compañeros porque son presos políticos por críticos, pero de lo demás, ustedes ven cómo lo defienden desde el punto de vista legal. No puede ser tomando las calles el 23 de enero. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, manifestó desde República Dominicana que el gobierno insiste en el diálogo franco y sin condicionamiento con la oposición. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez aseguró que la intención es lograr el bienestar de todo el pueblo de Venezuela. Ojalá así sea. Los delegados del presidente Maduro nos encontramos en la reunión matutina fijada previamente con los presidentes acompañantes al diálogo, informó el alcalde, quien conforma la delegación designada por el presidente Maduro para dialogar con la oposición. Rodríguez está en República Dominicana junto a la canciller Delcy Rodríguez y el diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Elías Jagua. La delegación del gobierno se reunió este lunes en República Dominicana con los expresidentes acompañantes en las conversaciones José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática declinó asistir a esa reunión y así lo informó a la UNASUR, organismo que la propicia a fin de evaluar las acciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral en torno a la solicitud de referendo revocatorio al presidente Maduro. Vamos nuevamente a una pausa, enseguida regresamos con las noticias internacionales. Ya venimos. Seguimos, nos vamos a Perú. Todavía falta 500.000 de votos por escrutar en ese país y aún no es posible conocer quién ocupará la presidencia entre Pedro Kuczynski y Keiko Fujimori. Alrededor de 500.000 votos emitidos en el extranjero para la segunda vuelta presidencial de Perú faltan por llegar al país y ser contabilizados, razón por la cual el escrutinio podrá terminar el próximo fin de semana, precisó hoy el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Cucho. En el último reporte de la OMPE, difundido hoy, el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski tiene 50.14% de la votación contra 49.85% de Keiko Fujimori, tras haberse contabilizado el 95.46% de actas electorales de las 97.10% procesadas. Kuczynski tiene
8.362.333 votos válidos, mientras que Fujimori recibió 8.315.146 votos, lo que significa una diferencia de 47.187 votos a favor del candidato de Peruanos por el Cambio. Cucho estimó que el próximo fin de semana estarán concluyendo con el escrutinio del 100% de los votos. Pidió tomar este tiempo de espera con sensatez y tranquilidad. Ahora nos vamos a Estados Unidos, revisamos notas relacionadas con Hillary Clinton, a quien los medios de su país ya dan como la candidata demócrata para las presidenciales. Busca afianzar su posición hoy en las últimas elecciones primarias que se celebran en 6 estados. Clinton cruzó el lunes el umbral de delegados necesario para obtener la investidura demócrata y se convirtió en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en comicios por la presidencia, con el respaldo de uno de los dos grandes partidos. Clinton alcanzó el número mágico de 2.383 delegados necesarios, incluyendo los delegados obtenidos en las primarias y los superdelegados funcionarios elegidos y otras figuras del partido que son libres de decidir su voto durante la convención. Las cadenas NBC, ABC y CBS declararon a Clinton vencedora de las primarias, aunque la investidura no será oficial hasta la votación durante la convención demócrata del 25 al 28 de julio en Filadelfia. Revisamos otras informaciones. Escuchen esto, el parque temático británico Alton Towers le está dando a la comida rápida un nuevo significado. Y es que gracias al recientemente inaugurado Roller Coaster Restaurant, donde los platos se entregan a los clientes a través de montañas rusas en miniatura. Al entrar al restaurante, un empleado acomoda a los clientes en las mesas y les explica cómo utilizar la tablet para ordenar la comida, que viajará a tu mesa a través de una montaña rusa de casi 8 metros. Miren el video. Sensacional, ¿verdad? Me gustaría comer una rica hamburguesa en ese lugar. Nos tenemos que despedir. Somos Noticias, elvenezolano.tv.com.ve desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia. Yo soy Alix Hernández. Gracias por estar con nosotros.